5. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a orar nada más rapidito para dejar este mensaje en las manos de Dios. ¿Está bien? Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu gracia, gracias por tu amor. Señor, gracias porque nos tienes aquí en este lugar, Señor, y nos das el privilegio, Señor, de venir para abrir tu palabra. Señor, ayúdanos, Padre, que a través de estos versículos, Señor, tú nos hables. Tu Espíritu Santo, tu palabra, Señor, nos muestre lo que debemos de cambiar en nuestras vidas, Señor. Padre, damos gracias, Señor, por todos nuestros hermanos. Damos gracias por las actividades que han pasado y van a pasar durante el resto del mes, Señor, pero que realmente sirva para llevar el Evangelio, Señor, a las personas y también que sea de gran edificación, Señor, para los que estamos sirviendo, los que estamos haciendo algo, Señor, y muchas gracias de veras por tu gracia. Yo te quiero pedir que tú nos hables, Señor, y que nos hagas reflexionar en estas 5 preguntas que vamos a ver, y que tu nombre sea glorificado. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, no sé si leíste este libro de Gálatas entre ayer y hoy, pero debemos notar cómo es que Pablo da inicio a este tercer capítulo. Y él dice, en estas primeras tres palabras, dice: oh Gálatas insensatos, oh Gálatas insensatos. Y debemos de notar el tono de voz de Pablo. Pablo está molesto. Pablo está chiva, ¿verdad? Pablo está chiva. ¿Por qué? Porque después de que Pablo salió de las iglesias de Galacia, aparece un grupo de falsos maestros enseñando otro evangelio, ¿verdad? Otra enseñanza, otra doctrina. Y Pablo ve que los Gálatas están siguiendo a esta gente, que los Gálatas están siguiendo a los falsos maestros, ya que algunos estaban enseñando, ¿verdad? Algunos estaban enseñando 2 cosas: que para ser salvos completamente, está bien arrepentirse de los pecados y poner la fe en Cristo, pero si realmente quiere ser salvo, tenía que circuncidarse al rito de la ley. También había la creencia de que si ya usted era cristiano, ¿verdad?, tenía que también circuncidarse para alcanzar cierto grado de espiritualidad. Por supuesto, sabemos que esto no es verdad, esto no es lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Hemos recibido la salvación, hemos recibido el perdón de pecado, la vida eterna, simplemente por recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es por gracia, no por obras. Y nosotros hacemos las obras después, como evangelismo, como discipulado. Son las obras que el Señor nos ha encomendado que hacer, pero lo hacemos simplemente para agradarle, para servirle, no para tratar de ganar algo más en este mundo. ¿Por qué? Porque en este mundo no tenemos nada. Es para que hacemos las obras para que el día en que nosotros nos tengamos que presentar delante de nuestro Señor, podamos presentarle algo. Vea, Señor, esto es lo que yo hice para usted, ¿verdad? Y Pablo explica muy bien esto luego cuando vimos el libro o la carta, la primera carta a los Corintios, que él decía que es necesario, en el capítulo 3, que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y en el tribunal de Cristo, el Señor nos va a pasar a cada uno de nosotros y nos va a decir qué fue lo que hizo, qué fue lo que hizo, qué fue lo que hizo con el evangelio que yo le di para que usted lo expandiera, qué fue lo que hizo con la palabra de Dios para que usted edificara a otros hermanos. Y Pablo dice, las obras van a ser quemadas, ¿verdad? Dice que el Señor va a pasar por fuego las obras que nosotros hicimos,
¿Para qué? Porque tiene que haber una prueba. Y si después de esa prueba de fuego sale algo, nosotros vamos a recibir herencia. ¿Verdad? Esta herencia no tiene nada que ver con mansiones de oro, ni con carruajes de oro y todo esto. No. Esta herencia tiene que ver con reinar con Cristo cuando Él venga. Entonces, ¿a quién le gustaría ser parte del reino del Señor? Cuando Él venga para reinar aquí por 1000 años, ¿a quién le gustaría ser parte de eso? Nosotros los cristianos tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero depende de las obras que yo haga hoy. La salvación es gratis. La salvación el Señor nos la da a todos, ¿verdad? Simplemente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Cristo Jesús. Y eso es el Evangelio. Entonces, por supuesto Pablo se molesta, ¿verdad? Y dice, oh Gálatas insensatos. ¿Por qué? Porque después de presentar el verdadero evangelio, después de darles un breve resumen, ¿verdad? En los capítulos 1 y 2, de lo que es su testimonio, su parte del ministerio también, ahora entramos a una segunda sección del libro de Gálatas, que tiene que ver con la doctrina del evangelio. Y esta palabra doctrina simplemente quiere decir enseñanza, ¿verdad? Es una enseñanza práctica para nosotros también. Y Pablo comienza con esta sección diciendo, oh Gálatas insensatos. Tan solamente trazando estas 3 palabras, con solamente trazar insensato en la Biblia, podemos aprender mucho. La palabra insensato quiere decir falto de sensatez. Falto de sensatez. En otras palabras es necio. ¿Verdad? ¿Cómo es, Maya? Exacto, muy bien, así es. Dice, oh Gálatas necios, ¿verdad? Podemos decir, oh Gálatas necios, locos, imprudentes, irrazonables. Oh Gálatas tontos. Esto es lo que está diciendo acá. Ese es el tono, hermano, este es el tono en que Pablo se está dirigiendo a los Gálatas. Oh Gálatas tontos. Dice, rápidamente, siguiendo ahí los versículos que ustedes tienen al margen de la hoja, ¿verdad? Dice en el libro de Deuteronomio capítulo 32, el versículo 6, dice, y este es un cántico de Moisés, ¿verdad? Yo no sé, para mí Deuteronomio es un libro muy, muy especial, ¿verdad? Pero cuando llega ahí a estos últimos capítulos, Moisés dice que da un cántico. Es como si nos pusiéramos aquí a cantar esto, ¿verdad? Él dice así, dice Deuteronomio 32:6, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Este es un cántico, ¿verdad? Si quiere ponerle música, pues ahí vemos, ¿verdad? Luego, don Basilio, ¿eh? Si quiere ponerle música ahí, luego hablamos. Pero hermanos, por supuesto, no vamos a entrar en este detalle, ¿verdad? Porque la nación de Israel, después de que Dios los libró de Egipto, después de que los establece luego ahí, dejan a Dios, le desobedecen, ¿verdad? Y lo triste es que muchas veces, si hemos leído este versículo anteriormente, lo triste es que nos sentimos identificados con este versículo. Por lo menos yo me he sentido identificado con este versículo. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Porque después de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, muchas veces le pagamos con desobediencia, con falta de fe, con desánimo. Luego dice otro pasaje, en Lucas 24:25, cuando Jesús, ¿verdad? Cuando el Señor resucita, ¿verdad? Y Él va camino ahí a Emaús, dice el versículo Lucas 24:25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y Él dice, oh insensatos, ¿verdad? Esta palabra insensato es igual, necio. ¿Por qué? Porque después de que el Señor resucita, ¿verdad? Después de los 3 días que Él dijo que iba a estar en la tumba, ¿verdad? Él resucita al tercer día,
¿verdad? Y se les aparece, ¿verdad? Él se les aparece a estos dos discípulos que van caminando ahí y ellos no lo reconocen, ni siquiera reconocen a su maestro, que había estado con ellos 3 años. Y entonces dice la Biblia que nosotros los cristianos debemos de andar con diligencia, sabiamente, no como necios, ¿verdad? Eso es un versículo que vamos a ver ahorita. Pero, por ejemplo, ¿cuántos, a no ser por la canción de don Basilio que hablaba de esto, pero cuántos de nosotros nos levantamos esta mañana pensando que hoy podría ser el último día de nosotros en esta tierra? ¿Cuántos de nosotros pensamos de que hoy pudiera venir Cristo por nosotros? Y lo triste es que la mayoría no piensa así. La mayoría piensa, no, si hoy me levanto, voy a ir a la iglesia y ya cuando vengo, pues voy a almorzar esto, voy a almorzar el otro y voy a cenar el otro, ¿verdad? Y aquí que allá. Pues es que yo siempre pienso mucho en la comida, por eso es que les doy ese ejemplo, ¿verdad? Pero, hermanos, así somos nosotros muchas veces. No pensamos en que hoy Cristo puede venir por nosotros. Y hoy podemos estar allá con el Señor. Y así somos insensatos. Somos tontos. Sabiendo todo lo que tenemos en el Señor, muchas veces le pagamos con desobediencia, con falta de fe, con ni siquiera querer abrir este libro para leerlo. Entonces, ya hemos visto que Pablo en los primeros 2 capítulos, él expone el verdadero evangelio, ¿verdad? Y da una presentación también de su ministerio y también de su testimonio personal. Pero después llegamos a estos capítulos 3 y 4, donde vemos la doctrina del evangelio. Y para empezar a hablar de la doctrina del evangelio, Pablo pone aquí 5 preguntas. 5 preguntas que vamos a ver, que tienen que ver con la sana doctrina. Después de analizar la palabra insensato, ¿verdad? Dice versículo 1: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y esta es la primera pregunta. ¿De quién viene esta enseñanza? Eso es lo que Pablo les está preguntando. ¿De quién viene esta enseñanza? ¿Quién les fascinó? ¿Verdad? Esta palabra fascinó tiene que ver con engaño. ¿Verdad? ¿Quién nos está engañando? ¿Verdad? Para creer que si ustedes se circuncidan, ustedes van a alcanzar cierto tipo de espiritualidad o ustedes van a alcanzar la salvación. ¿Quién nos está fascinando? Hay un solo evangelio, ¿verdad? Dice en Gálatas 1, 6 a 9, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas ni aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es maldito, condenado al infierno. Y luego dice versículo 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hay un solo evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús, que a pesar de que éramos pecadores, Cristo vino para morir por nosotros. Él hizo todo por nosotros y nosotros no tenemos necesidad de hacer algo más que eso. Si alguien viene y dice haber encontrado algo nuevo, hay una enseñanza nueva de parte de Dios, es un hereje. Es un hereje. Y esto no viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado toda la enseñanza ya en nuestras manos. Y si alguien dice, vea, no, es que esto no está aquí en la Biblia, pero eso es algo de Dios. No, eso no es de Dios. Es un hereje. Verá, alguien que se ha apartado de la sana doctrina. Entonces, ¿de quién viene esta enseñanza? ¿De quién lo fascinó?
Verá, este otro evangelio resultaba en no obedecer al verdadero evangelio. Verá, y estas nuevas doctrinas vienen por doctrinas de demonios. Por doctrinas de demonios. Que Pablo también nos advierte mucho esto en sus cartas. Por ejemplo, primera Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si alguien le enseña a usted que para alcanzar la salvación usted necesita hacer esto y esta obra, le está mintiendo, lo está fascinando, lo está engañando. Entonces, esto también de fascinar tiene que ver con la falta de conocimiento, con la falta de preparación, ¿verdad? Con la falta de conocimiento que tenían los Gálatas. Porque cuando Pablo se va, de las iglesias de Galacia, llega este grupo de falsos maestros y empiezan a predicar esto. Y ellos, habiendo tenido el verdadero evangelio, ellos hubieran dicho, no, esto que me están enseñando huele mal. Aquí hay algo detrás que no me suena. Por lo menos tener esa duda. Y hermanos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos el deber de tener el conocimiento necesario, el conocimiento básico para decir esto que me están enseñando no está de acuerdo a lo que Dios dice. Y por eso la importancia de sacar un tiempo todos los días para leer la Biblia, para meditar en ella, para obedecerla, para aplicarla correctamente a nuestras vidas. Dice el libro de Efesios 5, el versículo 15 al 17, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Verdad? Esto de diligencia es algo de ser todos los días, ¿verdad? Diligente. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si no nos hemos dado cuenta, hermanos, los días son malos. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Porque cuando yo sé cuál es la voluntad del Señor, uno como cristiano, como hijo de Dios, uno quiere obedecerle. Entonces, Pablo sabía que esto provenía de espíritus engañadores. Y por eso dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Verdad? Él sabía que había alguien más detrás de esto. Y esto viene desde puro principio también. Desde Génesis 3:1, que dice, con que Dios os ha dicho. Y esto, hermanos, es algo muy, muy serio. Otra cosa, ¿verdad? Que dice el versículo 1 él termina diciendo, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Por qué Pablo usa crucificado? ¿Por qué no usó resucitado? ¿Verdad? Que suena como más poder, ¿verdad? Pero él dice crucificado. Sabiendo que el libro, la carta a los Gálatas, ¿verdad? Fue escrito aproximadamente entre el año 56 y el año 58 después de Cristo, ¿verdad? Podemos entender que algunos de ellos pudieron haber presenciado la crucifixión de Cristo, ¿verdad? Sí, de una forma histórica. Y entonces, ¿por qué ellos iban a seguir otro evangelio? Creyendo otra cosa, creyendo que si ya Cristo resucitó, si ya Cristo fue sepultado, muerto, sepultado y resucitado, ¿verdad? Ahora ellos tienen que andar con otras obras, por ejemplo, esto de la crucifixión. Y Pablo también otros versículos, Pablo da este ejemplo de que Cristo fue ya crucificado. Es más, él dijo también a los corintios, en 1 Corintios 2, versículo 1 y 2,
Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y a este crucificado. El mensaje de la cruz, el mensaje de la crucifixión es sumamente importante, porque en ella, por supuesto, entendemos que Cristo pagó todos nuestros pecados, pero en ella Cristo anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros. Y si alguien quiere agregar más a esto, simplemente está diciendo que la cruz de Cristo no fue suficiente para perdonar mis pecados. Dice un pasaje que todos deberíamos de memorizar. Dice Colosenses 2, del 13 al 15, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, absolutamente todos los pecados, pasados, presentes y futuros, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso es que Pablo menciona esto de la crucifixión. ¿Verdad? Cristo ya fue crucificado, pero en ella Él puso todos nuestros pecados. Él cargó nosotros, Él cargó sobre Él todos nuestros pecados, dice el libro de Isaías 53. Y entonces el Señor clavó el acta de decretos que había en contra de nosotros y la clavó en la cruz. Él hizo todo por nosotros y no hay otra obra que nosotros podamos agregar para ser salvos. Simplemente confiar en que Cristo pagó toda mi multa, en que Él cargó absolutamente todos nuestros pecados. Ahora, algunos de los Gálatas habían presenciado esto, habían presenciado la crucifixión de Cristo. ¿Y cómo es posible entonces que puedan seguir otro evangelio? Es que alguien les había fascinado, alguien los estaba engañando para creer que es necesario que ellos alcancen cierto nivel de espiritualidad. Hay un pasaje, no sé si ahí está en la nota, si lo puse al final o qué, pero dice Hebreos capítulo 10. Yo creo que no los puse porque era un poquillo largo, pero dice Hebreos capítulo 10, el versículo 11. Hebreos 10, 11 al 14 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, Pablo les está diciendo a los Gálatas, ustedes no entienden lo que Cristo hizo en la cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz fue perfecto, que Él nos perdonó todos nuestros pecados, que nos salvó, nos dio vida eterna. Lo que está diciendo este pasaje es que Cristo nos perdonó de una forma perfecta y ya no se puede hacer nada más. O sea, no se puede agregar nada más a eso. No se puede agregar nada más a la obra redentora que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y cuando los Gálatas están tratando de añadir obras para su salvación, entre comillas, ahí donde Pablo se molesta. Y por eso es que él les escribe esto, hermanos. Pero no es cierto que eso es lo que hemos visto en estos días también.
Bueno, en estos años que hemos estado tratando de llevar el Evangelio, ¿verdad? Siempre hablamos con las personas y dice, no, pero es que si yo peco, mira que es bueno, yo voy a esa iglesia, pero es que, pero si usted muriera hoy, ¿dónde iría su alma? Pues no sé, pero ¿por qué no sabe? Usted sabe que Cristo es su Salvador, su Señor, sí, pero es que yo tengo este pecado en mi vida. ¿Y qué? Todos estamos pecando. Todos todavía estamos pecando, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? Sí, todos hemos pecado, ¿verdad? Y todavía estamos pecando. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo de muerte y este cuerpo le gusta pecar. Pero tenemos que entender que hasta eso, si hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, este pecado que yo estoy haciendo, ya Cristo lo puso en la cruz. Bueno, allá en la cruz. Ya Cristo puso el acta de decretos que había en contra de nosotros. ¿Usted sabe cuál es el acta de decretos que había en contra de nosotros? ¿Ah? Para eso tenemos que usar los 10 mandamientos, ¿verdad? En cada mandamiento nosotros hemos pecado. Hemos mentido, hemos robado, hemos adulterado, hemos tenido otros dioses. Ese es el acta de decretos. Ese es el acta de decretos que había en contra de que había en contra nuestra. Pero hermanos, Cristo agarró esa acta de decretos y dice, yo pago por usted. Yo pago por usted y yo pago por mí, ¿verdad? Por nosotros. Y la clavó allá en la cruz. Por supuesto, nosotros tenemos que irnos limpiando, ¿verdad? Dice el libro de 1 Juan, o la carta 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar igual nuestros pecados. ¿Cuáles? Todos los pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Lo que pasa es que muchas veces algunos no han comprendido o no viven de acuerdo a esta realidad. Sí, yo sé que vamos a pecar hoy, yo sé que vamos a pecar mañana, pero Cristo pagó todos los pecados y tenemos que ir viviendo de una forma en que le podamos agradar, ¿verdad? Y si hemos pecado, si nos damos cuenta, sí, Señor, yo sé que no tenía que haber hecho eso, y tratar de apartarme, ¿verdad? Dice Proverbios 28:13, ¿verdad? Pero, hermanos, los Gálatas se habían apartado de esto. Los Gálatas se habían apartado de la gracia del Señor. Y eso es la gracia del Señor. Y por eso Pablo está con este tono diciendo, Gálatas tontos, no entienden lo que Cristo ha hecho por ustedes. Pregunta 2, versículo 2. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La Biblia enseña claramente, por supuesto, que el Espíritu se recibe por fe, ¿verdad? No por hacer una obra. Es un regalo de Dios. Comenzando con Efesios 2:8-9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿verdad? Y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios. Está disponible a cualquiera que diga, sí, Señor, yo creo que usted es el Señor de mi vida y mi Salvador. Pero también en el momento en que nosotros reconocemos que somos pecadores y en el momento en que nosotros reconocemos que Cristo murió por nuestros pecados, llega Dios y nos da el Espíritu Santo. Nos da todo el Espíritu Santo también. Dice Efesios 1:13 y 14, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Obviamente los Gálatas están tratando de recibir, ¿verdad? Por eso Pablo menciona esto de recibir el Espíritu Santo. Los Gálatas estaban tratando de hacer obras de acuerdo a la ley, ¿verdad? Por supuesto estamos hablando de la circuncisión, pero ellos estaban tratando de hacer esta obra para, según ellos, recibir más de Dios, según ellos, recibir el Espíritu Santo de Dios. Y por eso Pablo les hace esta pregunta. Ustedes
¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por fe? Romanos 10, del 9 al 10. Romanos 10, del 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahí está el Evangelio. Es fe más nada. Fe más nada. Usted no tiene que hacer absolutamente nada más. Simplemente creer que Jesucristo es el Señor, creer de que Dios le levantó de los muertos, creer de que Dios le resucitó y confesarlo. Confesarlo con su boca, con su vida, con su manera de ser. Y por eso es que muchos dicen, bueno, sí, si yo repito esta oración, yo puedo. No, es confesarlo, es creerlo con su corazón y confesar lo que usted cree. Y no se trata de repetir una oración. Se trata de confesar lo que usted cree, que Cristo es su Señor, que es su Salvador. Y luego dice, Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahí es donde está la gracia, hermanos. Ahí es donde está la gracia del Señor. Que la gracia viene por el oír. Oír lo que dice la Biblia y luego creerlo con fe. No podemos añadir absolutamente nada más a la fe. No podemos añadir absolutamente nada más. Los Gálatas tenían un problema porque estaban escuchando más a estos falsos maestros más que a Dios. Y los cristianos también podemos caer en el mismo error de escuchar más a hombres más que a Dios. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué? Porque si no tenemos un andar personal con Dios, si no tenemos el hábito de leer la Biblia todos los días, de orar, esto es andar con el Señor, ¿verdad? Si no tenemos ese hábito, vamos a caer en la trampa nada más de escuchar la palabra de Dios una vez a la semana. Ahí cuando vamos los domingos a la iglesia. Ahí es cuando yo escucho a Dios. Y ahí estás escuchando más a los hombres más que a Dios. Porque la misma palabra de Dios que yo tengo es la misma palabra de Dios que usted tiene. Pregunta 3. Y versículo 3. Otra vez, ¿verdad? Dice, en primer lugar, Pablo decía, Gálatas insensatos. Y ahora dice, tan necios sois. Tan necios sois. No sé, siempre que pienso en necio, pienso en Mayelita, ¿verdad? Pero no es que ella sea así, pero es porque la forma en que lo dice, ¿verdad? es un ejemplo, Maye, perdón. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ellos saben perfectamente bien la enseñanza que habían recibido. Y Pablo les había comunicado el verdadero evangelio por el Espíritu Santo. Y ahora ellos estaban acabando por la carne. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que esto funciona? Por eso es que los llama necios, porque la palabra necio en la Biblia quiere decir alguien que ha escuchado la palabra de Dios, alguien que sabe lo que hay que hacer, pero se rehúsa a obedecer. Ese es un necio. Dice Mateo capítulo 7, versículo 26 y 27. Mateo 7, 26 y 27 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, ¿verdad? Un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y entonces Pablo dice, tan necios sois, tan necios son ustedes.
Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Cuando estamos acabando por la carne es que no estamos obedeciendo lo que Dios nos dice. ¿Ustedes piensan que pueden terminar en la carne lo que Dios ha comenzado con el Espíritu? ¿Cómo estaban viviendo estos Gálatas, hermanos? ¿Por el Espíritu Santo o por la carne? Por supuesto, ya sabemos la respuesta. Ahora, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Por el Espíritu o por la carne? Antes de contestarnos esto, o si ya sabe la respuesta, usted mismo. Dice Romanos 1:17, porque el Evangelio de la justicia de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. El verdadero Evangelio es por fe y también es para fe. Si tenemos fe en Cristo Jesús, Él nos da fe también para crecer espiritualmente. El justo, dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque la forma en que recibimos al Señor Jesucristo es por fe. Efesios 2:8-9. Pero también con esa misma fe, el Señor espera que nosotros también vayamos creciendo. Por eso es que el Evangelio de Dios es por fe y para fe, porque yo necesito la misma fe que necesité cuando recibí al Señor como mi Salvador. Es la misma fe que yo necesito hoy para crecer. Y ahí donde está el poder del Evangelio. Y entonces, ¿cómo es que estamos viviendo? ¿Por el Espíritu Santo? Si hemos recibido el Espíritu Santo, gloria a Dios, ¿verdad? Esto quiere decir que somos salvos. Pero el día de hoy, ¿verdad? Si usted dice, vean, yo particularmente tengo 30 años de ser cristiano. Yo me convertí cuando tenía 17 años. ¿Más 30? ¿Cuánto es? Por ahí anda. Ok. Entonces, hermanos, y uno recuerda, mira, ¿cómo es que yo recibí al Señor? Si yo me acuerdo estar ahí en mi cuarto encerrado en la noche, no me acuerdo qué día fue, pero fue cuando yo tenía 17 años. Y yo le entregué mi alma al Señor, y yo le decía, Señor, sálvame, yo no quiero ir al infierno, Señor, yo quiero estar contigo para siempre. Yo confío que usted murió por mis pecados. Pero esa misma fe, el Señor espera que yo tenga la misma fe hoy, 30 años después, 50 años después, 100 años después. ¿Por qué? Porque esa misma fe me va a ayudar para crecer espiritualmente. Y por eso es que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nos falta vivir con fe. Nos falta vivir con fe. Y ahí es donde caemos en el error de los Gálatas, de estar viviendo en la carne, de saber, yo he leído la Biblia tantas veces que ya no es necesario leerla otra vez. Eso es andar en la carne. Dice Gálatas 6, versículo 12 al 14, dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Mas ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme en la cruz pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Debido a que somos seguidores de Cristo Jesús, dice la Biblia que nosotros nos hemos convertido ahora enemigos del mundo. Antes éramos enemigos de Dios, pero cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ahora somos amigos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Y por lo tanto nos hemos convertido en enemigos del mundo. Y por eso es que debemos de crucificar también nuestra carne con nuestras pasiones y deseos. Ahora dice, pregunta 4, y versículo 4 también, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Pablo sabía que estos Gálatas estaban sufriendo también. Como mencionó David al principio, todos los cristianos vamos a sufrir.
Y también los que no son cristianos también están sufriendo una otra cosa. Siempre estamos sufriendo algo en este mundo. Pero Pablo sabía que estos Gálatas también estaban sufriendo. Pero no era por la causa de Cristo. Era por su propia necedad. Era por ser necios. Por estar siguiendo a estos falsos maestros. Hermanos, el sufrimiento es inevitable en nuestra vida diaria. Siempre vamos a sufrir algo. Pero ya sea como creyentes, como hijos de Dios, podemos sufrir por la causa de Cristo o podemos sufrir por nuestra propia necedad, por nuestra propia carnalidad. Y muchas veces cuando estamos sufriendo, esta es la circunstancia, que estamos sufriendo por nuestra propia carnalidad, por no obedecer a la palabra de Dios. Dice pregunta 5, versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Quién es aquel? ¿Verdad? Dice el versículo comienza con esto, ¿verdad? Aquel. ¿Quién es aquel? Podemos decir que aquel es el mismo Pablo, ¿verdad? Que cuando estaba entre ellos, él también hacía maravillas, ¿verdad? O podemos decir que aquel era alguien más, que ellos estaban tratando de seguir en la carne. Pero aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En otras palabras, Pablo les está diciendo, Gálatas, ¿quién es su autoridad final? ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel que, aunque ustedes siguen, es alguien que usted está tratando de seguir en la carne? ¿O son los líderes que usted está siguiendo? ¿O realmente es por el oír con fe? Es decir, ¿es la Biblia a quien nosotros seguimos? ¿Es la palabra de Dios a quien nosotros estamos siguiendo? La autoridad final no es Pablo en sí. La autoridad final ya sabemos quién es. Es la palabra de Dios. Y Dios, por supuesto, es aquel que nos suministra el Espíritu Santo. 5 preguntas hemos visto hoy. Y ahí en la conclusión les puse un resumen, ¿verdad?, de las 5 preguntas y una aplicación para nosotros. Dice pregunta 1, ¿quién nos ha estado fascinando para no obedecer a la palabra de Dios? Ya nosotros hemos muerto al pecado. Hemos sido sepultados y resucitados en Cristo Jesús. No podemos permitir ser fascinados con lo que está de moda. Debemos de seguir siempre la palabra de Dios. Debemos de seguir siempre la autoridad final. Dice pregunta 2, ¿estamos seguros que hemos recibido el Espíritu Santo por fe? ¿O estamos tratando de hacer obras y pensar que podemos recibir el Espíritu Santo como resultado de esas obras? La pregunta 3, ¿estamos siendo necios en hacer las obras que Dios nos ha preparado para nosotros de antemano en el poder de la carne o en el poder del Espíritu? Pregunta 4, ¿estamos sufriendo por la causa de nuestro Señor Jesucristo o por causa de la carne? Y pregunta 5, ¿estamos siguiendo nuestra autoridad final para nuestras vidas, la Biblia? ¿O estamos conformándonos con escuchar la palabra de Dios ahí de vez en cuando, una vez por semana? Pablo hace una reflexión. Con estas 5 preguntas, Pablo hace una reflexión a los Gálatas. Y es como decirles, Gálatas, ustedes no han entendido. Por eso son insensatos, ¿verdad? Necios, que no han razonado lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que Él se dio a sí mismo, que vino a este mundo para sufrir, para vivir una vida sin pecado, para cargar en Él el pecado de todos nosotros. Y ya nosotros no tenemos que pagar nuestra multa en el infierno. Y nos perdonó todos nuestros pecados. Además de esto, además de perdonar nuestros pecados, además de darnos vida eterna,
Cristo nos da el Espíritu Santo. Cristo nos da el Espíritu Santo, que de paso, Pablo menciona 3 veces en estas preguntas, el Espíritu Santo. Y por esto, hermanos, yo quiero hacerles esa última reflexión. Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces nosotros, como creyentes nosotros sabemos que tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Que ya el Señor nos ha sellado con Él y que ya tenemos vida eterna. Estamos esperando nada más que Cristo venga por nosotros y para estar con Cristo para siempre. Ya sabemos que tenemos el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 6 dice que somos templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero muchas veces tratamos al Espíritu Santo como si fuera un invitado en nuestra casa. Y así es lo triste de nuestra vida, hermanos. ¿Te recuerdas cuando tuviste un invitado en tu casa? ¿Verdad? Cuando alguien cuando alguien invita a alguien a su casa, ¿verdad? Venga, hermano, vamos a ir a comer y está bien, bueno, a tomar café. ¿Y qué pasaría si ese invitado nos empieza a decir, mira, es que viera que esas cortinas no se te ven bien? Usted tiene que quitar esas cortinas y poner unas nuevas. Viera que ese sillón, no, está lleno de huecos, usted tiene que cambiarlo. Viera que esas tazas donde usted me está sirviendo estaba sucia. ¿Qué pasaría de un invitado así? ¿O qué pensarías de un invitado así? ¿Ah? ¿Lo invitarías otra vez? No, para nada, ¿verdad? Por supuesto. Pero ese invitado, usted le diría, no, hermano, ¿qué le pasa? Está en mi casa. Bueno, no sé si es un hermano o alguien, ¿verdad? Pero dice, está en mi casa, no se meta, ¿qué le importa? Pero hermanos, ¿sabe que el Espíritu Santo, y muchas veces, este es el problema, y si no has puesto atención a todo lo que hemos dicho hoy, llévese esto a su casa. Muchas veces tratamos al Espíritu Santo como si fuera un invitado, y el Espíritu Santo es quien nos debe mandar. El Espíritu Santo es quien nos debe dirigir nuestra vida. ¿Cómo es que el Espíritu Santo dirige nuestra vida? Cuando usted está leyendo su Biblia, usted le está dando municiones al Espíritu Santo, y cuando venga la tentación, el Espíritu Santo le va a decir, eso no se hace. Cuando usted está estudiando la Biblia, el Espíritu Santo le dice, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto otro. El Espíritu Santo no es un invitado, hermanos, es quien manda. Y el problema de nosotros en la iglesia del norte y en todas las iglesias es que tenemos el Espíritu Santo arrinconado, como si fuera un invitado. Sí, yo sé que tengo el Espíritu Santo dentro de mí, pero de vez en cuando lo invito para tomar cafecito. El Espíritu Santo es quien debería mandar nuestras vidas, pero muchas veces no lo hacemos. Oremos.